porque vamos a estar hablando sobre esa admisión de este recurso que había presentado la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para conocer si la Corte Suprema de Justicia tiene o no competencia para seguir este caso al expresidente Ricardo Martinelli. Está con nosotros Roniel Ortiz, parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué va a suceder luego de que se da a conocer esta admisión por parte del magistrado Den Ortega? Bueno, José Luis, este era un amparo que estaba pendiente de que el magistrado Ortega decidiera si lo admitía o no. Se tomó la decisión desde el día 26 de admitirlo. Está corriendo para luego hacer un debate en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y entrar al fondo del asunto. Hay una situación que a veces la gente no entendía, que decían que ya este tema había sido debatido. Sí, porque lo mismo dijo el magistrado Mejía, que ya había sido debatido. Había sido debatido en 2 ocasiones, pero había sido rechazado en forma, por cuestiones técnicas, y eso permitía el replanteamiento del amparo. Así lo hizo el licenciado Luis Eduardo Camacho, que es nuestro experto en esa materia, y se presentó y en efecto pasó el filtro de admisión. Se admitió, no hemos visto el documento como tal. Ayer en la Corte a las altas horas de la tarde nos dijeron que estaba ya en línea en el sistema de la Corte, pero no hemos tenido el documento en sí para determinar si se admitió y si suspendió el proceso, cuál es el efecto realmente que se dio, pero en efecto el licenciado Camacho tomó en consideración una decisión que tomó el magistrado Mejía el día 25 de junio de mantener la competencia, pese a que Ricardo Martinelli había renunciado al Parlacén como diputado de ese Parlamento centroamericano. Si se admite, puede haber dos situaciones. Se suspende el proceso y se continúa el proceso, para que nos explique un poco. Técnicamente debería suspenderse el proceso hasta que el Pleno entre al debate y en un Pleno como tal tomen la decisión final de si a la Corte le corresponde o no le corresponde la competencia de este caso en particular. Somos del criterio que la Corte no hace nada con este proceso. Hemos estado haciendo un trabajo de meses que la Corte desde un principio debió haber determinado hace mucho tiempo atrás, que ya la Corte escapa de su competencia, Ricardo Martinelli, y debe ser enviado la carpetilla a la instancia correspondiente. En este caso puede haber varias opciones. Esto nació de un caso inquisitivo. No sabemos si va a regresar, si en caso que se admite el amparo, si regresa a lo inquisitivo, si regresa a la SPA, o analizando otra situación que nos comentó un abogado, cuando se cometieron estos supuestos hechos, del 2012 al 2014, Ricardo Martinelli era funcionario público, era presidente de la República, y su competencia en ese caso particular era de la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, ¿no se debería también cambiarle la medida cautelar de esta detención preventiva al exmandatario? Esa es una situación alterna. O sea, es diferente. Es diferente. La medida cautelar la ventila el Pleno en el sistema penal acusatorio. Cada cosa tiene su momento y su detalle. Nosotros estamos trabajando luego de la última audiencia en variar las situaciones que ya estaban explicadas, pero estamos profundizando. Estamos logrando en los próximos días la reevaluación del Instituto de Medicina Legal, de la documentación y del mismo Ricardo Martinelli y de otros médicos privados que queremos que lo atiendan, para que entonces se dé un dictamen final de cuál es la condición real y cuáles son las sugerencias que hacen los doctores con relación al estado de salud. De igual forma, existe una situación de fianza, que también la podemos presentar cuantas veces queramos, porque la norma nos lo permite. Entonces, hay varias cartas que se tienen en juego y así vamos a hacerlo, ¿no? Sin embargo, el fiscal de este caso, el magistrado Harry Díaz, ha dicho abiertamente que la Corte no tiene competencia para seguir con este caso. Sin embargo, el juez de garantía, en este caso el magistrado Mejía, ha seguido con el caso. Bueno, una de las exposiciones más sensatas que ha hecho el magistrado Harry Díaz fue esa. Incluso algunos querellantes también se adhirieron a eso, pero en este caso en particular, José Luis, el magistrado Harry Díaz se convirtió en un tercero coadyuvante. Él participó, se adhirió al amparo como un tercero, exigiéndole a la Corte que entrara a resolver el fondo de este asunto. Y yo lo felicito por esa acción, porque realmente es necesario. Si este caso sigue en la Corte Suprema de Justicia, esto va a trancar el sistema de administración de justicia, porque realmente no les corresponde la competencia de este caso. En caso de que ellos mantengan esa situación forzando la ley, pues estarían forzándola,
la misma Constitución, esto traería un caos en el sistema porque un pleno de la Corte Suprema de Justicia, solamente debatiendo las cientos de pruebas que ha presentado la Fiscalía, la querella coadyuvante, los querellantes y nosotros como defensa, van a ser meses de trabajo donde el pleno tiene que estar reunido completo día tras día, y pienso que el sistema de justicia no merece que por caprichos de uno o dos personas se mantenga la competencia de este caso en particular. Pongámoslo en este escenario, de negarse este amparo, ¿estaría la Corte violando los derechos del expresidente Ricardo Martinelli? ¿Estaría la Corte violando la Constitución? Porque ya Ricardo Martinelli, expresidente de la República, no es diputado del Parlacén. Por competencia funcional, en virtud de que cuando se inicia esa investigación y se hace la compulsa de copias, se remite a la Corte por el simple y sencillo hecho de que Ricardo, una vez cumplido su mandato presidencial, al día siguiente adquiría la posición de diputado del Parlacén por derecho propio, simple y sencillamente por haber sido presidente. Y este caso en particular, ese motivo en particular es el que le da la competencia a la Corte. Pero realmente es un tema de debate, vamos a esperar cuál es el resultado. Si es el correcto, nosotros no hacemos nada en la Corte. En la Corte hemos estado perdiendo el tiempo, hemos hecho perder el tiempo a los medios de comunicación, a los ciudadanos de la República de Panamá, porque simple y sencillamente cada juez es competente en base a los casos que les corresponde de acuerdo a lo que la ley establece y la Constitución. En este caso en particular, ellos eran competentes con Ricardo Martinelli única y exclusivamente porque era diputado del Parlacén. A él haber renunciado, se nos pusieron en los primeros amparos que se presentaron varias condiciones, que faltaba un sello, que faltaba lo otro. Hicimos todas las gestiones, logramos todo lo que ellos querían, logramos un pronunciamiento por parte del mismo ente centroamericano, donde ya establecieron claramente que él no es parte del Parlamento Centroamericano y por ende la Corte solamente con esa certificación debía soltar la competencia en este caso. La Corte en pleno, ¿cuántos días tiene para dar una decisión sobre Bueno, no sabemos amparo? Si este jueves, en el pleno del jueves, la Corte sesiona. Ahora, lunes, martes y jueves en la mañana, en cuanto a lo que es funciones de pleno. Lo más seguro es que este caso, cuando son casos, se vendían los días jueves. No sabemos y mañana determinaremos, de acuerdo a la agenda de la Corte, si dentro de la agenda está ese amparo de garantías. Es decir, entonces, podría darse esta semana, podría darse la otra semana a conocer cuál será esa decisión. Cuando ellos estimen conveniente, si lo hacen este jueves, sería de forma inmediata. Ya ellos solamente tienen que agendar. El magistrado oponente, ya donde tenemos conocimiento, el magistrado Mejía, que se le corre traslado, contestó, dio su opinión, no hemos tenido acceso a la misma, pero una vez se cumpla con esto, él simple y sencillamente manda a la oficina del Pleno que se agende ese tema en particular y la Corte tiene que entrar a debatirlo. ¿Este Pleno sería también transmisión al público como se ha hecho con los otros? No, este pleno es secreto, o sea, son situaciones que es en reunión dentro del seno de la Corte, que los 9 magistrados se sientan a debatir los pros y los contras de las acciones que se presenten y que son parte de su competencia. Llama la atención también que ahora se admite este recurso presentado por ustedes, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, cuando suena por allí posiblemente el nombre del magistrado Jerónimo Mejía para su posible ratificación por 10 años más como magistrado. Bueno, yo no te podría asegurar 100% que él vaya a ser magistrado, que el presidente lo vaya a postular, pero lo que yo sí te puedo asegurar, José Luis, es que desde un principio sabemos que con la cabeza de Ricardo Martinelli han estado negociando puestos y situaciones políticas y jurídicas. Eso es lamentable en un país. ¿Por qué? Porque esos son puestos que se ganan por méritos, no sacrificando a una persona ni violándole sus derechos y garantías. Nosotros hemos establecido en reiteradas ocasiones las violaciones al derecho de defensa, violación al tratado de extradición. Hasta el día de hoy, y te lo hago así, sencillo, el tratado de extradición que se le aplicó a Ricardo Martinelli de 1904, cuando se hace la entrega o se accede por parte de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, habían 4 condiciones. Hasta el día de hoy, de los 6 procesos que tienen que ser cerrados por el principio de especialidad, ninguno ha sido cerrado. La única persona que se ha manifestado al respecto dentro de la audiencia fue el magistrado Jerónimo Mejía, que cuando Ricardo Martinelli iba a hablar, advirtió que él tenía que tener mucho cuidado con lo que Ricardo iba a decir,
toda vez que él estaba en libertad de decir lo que le daba la gana, porque él no puede ser investigado por ningún otro caso en la República de Panamá. Igual que el otro caso que recientemente le pusieron, eso no tiene ni pie ni cabeza. Hay que ser un poco ignorante para saber que una persona que vino en extradición y que tiene unas reglas especiales en cuanto a su condición jurídica, tú le puedes meter una denuncia de un caso de hace 4 o 3 años atrás. Es como mantener al presidente allí como un trofeo, mantenerlo detenido por parte de algunas personas que lo quisieran ver así. Bueno, acuérdate, José Luis, que el primer día que llegó había un show montado de forzosamente que él pasara el primer día en la cárcel, porque eso es lo que sus verdugos querían. Y dentro de estos verdugos, el presidente de la República, porque esa es su forma de ser. Él goza con estas cosas y hasta tenemos conocimiento que un oficial que estaba con él ahí estaba cableado con cámaras, porque el presidente quería verlo en ese estado, deteriorado, amanecido desde las 2 de la mañana, trasladado de los Estados Unidos a Panamá, no llevado a un hospital, como habían recomendado las autoridades del Departamento de Estado y de la Federal de Prisiones, de su estado de salud, que han venido jugando con ese tema, han venido burlándose de los médicos que lo han venido tratando. Entonces, simplemente los tratados tienen que respetarse. Y nosotros vamos a exigir que se respete en los Estados Unidos, porque no se han cumplido las condiciones específicas que estableció los Estados Unidos al gobierno panameño a través de su embajador y de la Cancillería, de lo que tenían que cumplir con relación a ese tema en particular. ¿Se mantiene la sanción al expresidente dentro de la cárcel? Las sanciones se han ido acrecentando. Está en total aislamiento. Eso viola todos los derechos humanos, viola la misma ley penitenciaria, porque no se debe permitir que una persona, sea quien sea, esté aislado de otras actividades. Luego de darse la sanción, empezaron a hacer ciertas cosas, ¿no? Por lo menos el lunes pasado, milagrosamente le permitieron ir a la misa. Y él contento fue a la misa con 7 o 8 personas más que pudieron estar con él en ese lugar, pero están haciendo como forma de compensación, aunque es ilegal porque es un derecho que él tiene a convivir con todo el mundo, a realizar actividades propias del penal, a ser revisado por trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, por las juntas estas multidisciplinarias que atienden a las personas que están privadas de libertad. Y no es que él tenga más derecho que nadie, es simplemente que se le debe respetar sus derechos y no se debe abusar en ese sentido de él. Al expresidente se le ha querido mencionar o ya culpar de este caso antes de ser procesado, antes de ir a un juicio como se debe hacer correctamente. Lo han condenado prácticamente. Bueno, mira, José Luis, existe un principio constitucional universal, que es el principio de la presunción de inocencia. Aquí en Panamá, este gobierno en particular pregona es el de la presunción de culpabilidad. Eso es lo que le gusta a este gobierno, porque es un gobierno manipulado por policías. En la vida de Panamá, después de la dictadura, había ocurrido lo que está pasando en este caso y en estos momentos, de que los policías son los que dirigen el Ministerio Público. Los fiscales son empleados de los policías. Los policías deciden que el Consejo de Seguridad, y tal como se denunció en un medio de comunicación, que el Consejo de Seguridad está dentro del Ministerio Público, son los que toman las decisiones de qué se hace y qué no se hace, y eso es vulnerar los derechos humanos. Pero bueno, cuando esto cambie, vendrán las personas a confesar todos estos crímenes, y entonces veremos un desfile de personas que dirán, yo lo hice porque me lo dijeron, pero es que eso no exime absolutamente a nadie del cumplimiento de la ley, porque tú pecas por acción o por omisión. No es porque te mandaron a hacer algo y tú lo haces, tú eres inocente de esa situación. Cada quien es responsable de sus actos, y se los dejo como mensaje a todos. Tampoco se le permiten las visitas, o sea, el presidente no está recibiendo visitas. La única visita que tiene somos nosotros los abogados, porque hasta eso están tratando de hacer. Yo tuve un incidente reciente de que no me permitieron ver a una persona que tiene que ver con, que es cliente mío. Se me hizo un show, no he tenido la oportunidad de tomar las acciones respectivas, pero ya sabía que el ataque es directamente conmigo, porque soy uno de los que constantemente, o casi todos los días, estoy allá. Entonces yo solamente estoy dejando correr el agua para tomar unas acciones que voy a hacer.
Bien, agradecemos al abogado Roniel Ortiz hablando sobre esta decisión que ha tomado el magistrado Oiden Ortega de admitir este recurso presentado por ellos a favor del expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a ver en qué termina toda esta situación, ¿no? La pelea tiene que seguir porque la pelea es peleando. Sí, y la tienen muy difícil, ¿no? Y estamos convencidos de la inocencia de Ricardo Martinelli. Así es, como muchas personas también en las calles y que han mostrado ese respaldo.